1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta 30 se conta, luego ya no. ¿Vale? Buenos días. Gracias, en primer lugar, por acudir a esta convocatoria de la Vicepresidencia Segunda y de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. En primer lugar, quiero, como siempre, trasladar las condolencias a los seres queridos de esas personas que no han sido capaces de vencer a este virus, que no han sido capaces de vencer la infección y de vencer la enfermedad COVID-19, así como otras personas que hayan fallecido por otras causas a lo largo de este tiempo difícil para hacer las despedidas de las personas como estamos acostumbrados. En segundo lugar, quiero desearle una pronta y completa recuperación a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que bien están infectados por el coronavirus o estando infectados por el coronavirus han desarrollado la enfermedad COVID-19, para los que deseo de verdad que se recuperen lo más pronto posible, estén haciendo el periodo de convalecencia en su domicilio o en cualquiera de nuestros centros sanitarios que están ubicados en la comunidad autónoma. Y quiero felicitar y agradecer, como siempre, a esos profesionales de la sanidad, a esos profesionales de las residencias, a esos profesionales de los centros educativos, a esos profesionales tan esenciales que han estado trabajando durante todo este tiempo, igual que a los cuerpos y fuerzas de seguridad y también, por supuesto, al Ejército Español, que junto con los voluntarios de Protección Civil, de Cruz Roja y de otras organizaciones nos están permitiendo que podamos tener una vida lo más fácil posible dentro de esta situación de nueva normalidad. Ayer comparecía en la Asamblea de Extremadura y definía lo que era el periodo de nueva normalidad. Decía que la nueva normalidad era vivir de la forma lo más normal posible, pero con el objetivo de mantener a raya el virus, porque el virus ha venido a quedarse con nosotros al menos alguna temporada. Y para él no tenemos en ningún caso soluciones farmacológicas de momento que nos permitan poder combatirlo con esas soluciones farmacológicas. Por lo tanto, tenemos que utilizar, y de ahí que se llame nueva normalidad, tenemos que utilizar medidas que no son farmacológicas. Y esas medidas que no son farmacológicas, sabe la sociedad, y le agradezco que la utilicen, es la distancia social, es el uso de mascarillas y es la higiene de manos, fundamentalmente, y ante lo que quiero incidir en el día de hoy nuevamente. Bien, la comparecencia de prensa que tenía prevista para hoy es una comparecencia de prensa donde le quiero aportar alguna información sobre la pandemia COVID-19 y su evolución en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en primer lugar.
En segundo lugar, les quiero comentar algunas medidas de transparencia en la información que pondremos en marcha a lo largo de los próximos días y de las próximas semanas. En tercer lugar, le quiero proporcionar información sobre medidas importantes que vamos a tomar en el ámbito de la atención primaria de salud, que sabemos que está sobrecargada en estos momentos y en las que necesitamos, después de que lo hayamos negociado con las organizaciones sindicales, adoptar este tipo de criterios, aportarles alguna información sobre la utilización de los nuevos test que yo creo que van a suponer unas importantes ventajas de cara al diagnóstico de COVID-19, un diagnóstico precoz, que son los test antigénicos, de los cuales creo que es necesario que los conozca la sociedad, porque en base a ellos vamos a hacer algunos diagnósticos en las próximas semanas o bastantes diagnósticos en las próximas semanas. Y, por último, le daré alguna información sobre la utilización de radar COVID para que ustedes lo sepan. Miren, la Comunidad Autónoma de Extremadura, en principio, tiene una incidencia acumulada que por primera vez en el día de ayer, hemos superado a los 14 días la media de las comunidades autónomas. Estamos en una incidencia media acumulada de 290 casos a los 14 días por cada 100.000 habitantes, mientras que la media del país se sitúa en 283,26. No obstante, dicho esto, como todas las comunidades autónomas o la mayoría de comunidades autónomas vamos en esa tendencia ascendente de la que ya han hablado tanto el doctor Simón como el ministro Illa, como la secretaria de Estado Silvia Calzón, pues decirle que estamos en unas semanas donde está creciendo la incidencia en la mayoría de las comunidades autónomas, incluso comunidades autónomas que estaban teniendo un comportamiento de una estabilidad muy importante, como es la Comunidad Autónoma de Asturias, ha empezado también a crecer la incidencia, ¿no? Por lo tanto, seguimos en ese puesto 10º de todas las comunidades autónomas, incluidas las 2 ciudades autónomas, pero esto solo nos sirve para decir que la incidencia va subiendo a lo largo de todo el país. Hay un dato, ciertamente, que es un dato para la esperanza, que yo lo interpreto con todas las cautelas del mundo, pero que es un dato que nos puede dar alguna idea de positividad. El dato que les he dado es la incidencia acumulada a los 14 días, pero de lo que nos habla la incidencia acumulada a los 7 días es que por primera vez, a partir de hace un par de días, la incidencia acumulada a los 7 días es la mitad de la incidencia acumulada a los 14 días. Y eso es epidemiológicamente un signo temprano de que puede ser que estemos estabilizando el número de contagios. ¿Eso quiere decir que todos los días vamos a tener 190 o 200? No. Puede haber días que podamos tener 300 casos o que podamos tener algunos casos más. Pero lo que nos dice este indicador es que parece que tiene tendencia la curva a estabilizarse. En cualquier caso, la preocupación y la ocupación de la comunidad autónoma es la misma que si esto no se estuviese produciendo. Lo que ocurre es que yo creo que si hay algún dato que pueda ser para la esperanza, sería positivo. En este momento, si comparamos la incidencia acumulada en los 14 días con la incidencia acumulada en los 7 días, en todas y cada una de las áreas de salud de la comunidad autónoma, en todas menos en Coria, se cumple que la incidencia acumulada a los 7 días es la mitad de la incidencia acumulada a los 14 días. Por lo tanto, ese indicador se nos está dando en 7 de las 8 áreas de salud. ¿Y por qué no se da en Coria?
Pues no se dan Coria, primero porque Coria es un área de salud que tiene menos población que el resto de las áreas y porque ha tenido un brote muy importante, como ustedes saben, en Eljas, que hemos tenido que tomar decisiones de una naturaleza importante y que, por lo tanto, los datos a los 7 días están artefactados por los datos de Eljas. Por lo tanto, tendríamos que esperar a la semana que viene a ver cómo se comporta Coria. Los datos del día de ayer los conocen sobradamente porque se los facilitamos en la nota de prensa de las 5 de la tarde, pero sí les quería decir que llevamos hechas 172.917 PCRs, de las cuales en el día de ayer el índice de positividad de estas PCR era del 10,6%, frente a más de un 12% que es la media nacional. Ese es otro de los indicadores que nos hace pensar que estamos en el buen camino para que esto se vaya estabilizando. Nos falta todavía mucho para llegar al objetivo que se establece la Organización Mundial de la Salud, que saben ustedes que es que las PCR positivas, la positividad de la PCR sea del 5%, pero es verdad que ha habido días en estos últimos tiempos donde les decía que la incidencia claramente estaba subiendo y que todavía no habíamos alcanzado ni siquiera algunos de los indicadores para hablar de estabilidad, donde nos ha dado un porcentaje de positividad de un 13% en algunos de los días. Con lo cual, creo que es positivo esta cuestión. Tenemos una tasa de realización de PCRs en las primeras 24 horas muy altas, de las más altas de las comunidades autónomas. Si es en atención primaria de salud, más del 93% de las PCR se hacen en las primeras 24 horas. Y si es en las urgencias hospitalarias, más del 95% se hacen en las primeras 24 horas. Y esto hay que agradecérselo a los equipos de rastreadores y hay que agradecérselo a los equipos centralizados que tenemos realizando las PCRs, así como a todos los trabajadores de las direcciones de salud de las distintas áreas de salud en la comunidad autónoma. Somos de las comunidades autónomas que más casos asintomáticos detecta. Detectamos el 66,3% de pacientes asintomáticos. Si nos vamos al informe RENAVE del Instituto de Salud Carlos III, lo que nos dice ese informe es que Extremadura es, si no la comunidad autónoma que más asintomáticos, es decir, personas ausentes de síntomas, diagnostica con PCR positiva, somos de las comunidades autónomas que más personas asintomáticas diagnostican. Eso es un indicador claro de que tenemos un sistema de rastreo muy bueno, que nuestros rastreadores, nuestros 360 rastreadores, están haciendo las cosas de forma muy adecuada. También decirles que la edad de los contagiados ha bajado con respecto a la primera ola. En la primera ola la edad media de los contagiados era de 62 años y hemos conseguido bajar esa edad media en el diagnóstico en 20 años. Ahora mismo estamos entre 42 y 43 años en la edad media de las personas diagnosticadas. Que somos capaces de detectar hasta un máximo de 8 contactos por cada caso positivo, y eso también es un índice de detección de contactos muy importante, con una trazabilidad media de todos los días superior al 71%, de las más altas del país. Es decir, conocemos en las primeras 24 horas
¿Dónde se ha cogido la infección la persona infectada? En el 71% de los casos, de media. Y esto nos da una idea de trazabilidad, de bastante control, como ustedes pueden imaginar. A día de hoy en Extremadura se están siguiendo a 16.548 personas. 16.548 personas. Mayoritariamente en el ámbito de la atención primaria de salud. Por eso les decía que entiendo la sobrecarga de trabajo que tienen que estar teniendo los equipos de atención primaria. Y lo decía ayer en mi comparecencia en la Asamblea de Extremadura. De estas 16.548 personas, 3.993 son personas cuyas PCR han dado positivas. Y 12.555 son contactos que hay que aislar y que hay que seguir, y que hay que vigilar estrechamente, y que hay que llamarlos telefónicamente y que hay que preguntarles cómo están, si están bien, si están mal, si han presentado síntomas, por si hay que tomar una decisión clínica con ellos de forma distinta. Pertenecientes a brotes, de esos 16.548 personas que tenemos en seguimiento, 5.391 pertenecen a brotes. El resto pertenecen a casos que denominamos esporádicos o a agrupaciones familiares. De los cuales, con PCR positivos, personas en brotes con PCR positivas son alrededor de 1.439 y 3.952 contactos. Es decir, estamos haciendo un esfuerzo muy importante en lo que respecta a el seguimiento de las personas en nuestra comunidad autónoma. Y hemos conseguido dar en todo este tiempo 6.864 altas en todo el periodo. Tenemos que lamentar los fallecidos, que ya conocen ustedes cuáles son. De momento, no tenemos que poner en marcha de forma inmediata el plan de contingencia en hospitales, porque el porcentaje de personas ingresadas en nuestros centros no nos están obligando a hacerlo. Luego, no es necesario de momento, aunque no lo descarto en función de cómo vayan ocurriendo los acontecimientos, poner en marcha el volumen de camas hospitalarias, incluido la apertura del Virgen de la Montaña. No es necesario en este momento hacerlo. Aunque todas esas plantas, incluido el Hospital Virgen de la Montaña, siguen un periodo de desinfección periódico por si en algún momento hay que abrirlo, para tener la seguridad de que en 48 horas lo podemos abrir si fuese necesario. Pero en este momento no es necesario. En este momento no es necesario. Y no es necesario porque tenemos 195 ingresos en camas de agudos. Eso supone un 4,25% de las personas ingresadas y 16 personas en las UCI de nuestros centros hospitalarios, que suponen una ocupación todavía lejos de alcanzar el porcentaje de ocupación que nos hiciese que pensásemos en otras alternativas. En España, el porcentaje de camas ocupadas, mientras que aquí es alrededor del 5%, en España el porcentaje de camas ocupadas es del 9,5%. Y el porcentaje de camas ocupadas UCI por COVID en Extremadura es de un 12,32% frente al 17,02% de
la media del país. Con respecto a las UCIs, decirles que en el hospital que más comprometida está ahora mismo la capacidad de las UCI es en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia y que no descartamos en las próximas semanas y en función de la evolución, para no parar la actividad programada quirúrgica, abrir la unidad de cuidados intermedios que conllevaría a un incremento en la contratación de personal por encima de las 10 personas, de todas las categorías. Pero, salvo esa contingencia, en este momento no necesitamos hacer ninguna gestión para intentar abrir completamente nuestro plan de contingencia, si bien en todo momento está preparado. Badajoz tiene completa una planta en el Hospital Universitario de Badajoz y 2 medias alas en el complejo Perpetuo Socorro Materno-Infantil. En Mérida hay una planta y media ocupada por personas con COVID positivo. En Don Benito hay 2 plantas en el Hospital de Don Benito Villanueva y una en el Siberia Serena. En Llerena Zafra hay 2 plantas abiertas, una en el Hospital de Llerena y otra en el Hospital de Zafra. En Cáceres hay 3 plantas abiertas en el Hospital San Pedro de Alcántara. En Coria la ocupación es de media planta del hospital. En Plasencia es de 1 planta y en Navalmoral media planta. Generalmente, cuando les hablo de estas plantas, suelen ser plantas que corresponden a la especialidad de medicina interna. Antes les decía el número total de pacientes y personas en seguimiento. Pertenecen a brotes que hemos sido capaces de diagnosticar en este tiempo. Hemos diagnosticado 178 brotes en el periodo de nueva normalidad, de los cuales hemos sido capaces de cerrar 56 brotes y mantenemos activos 122 brotes en el momento actual. De esos 178 brotes, hemos tenido que adoptar medidas excepcionales en 12 de ellos, 6 que afectan a 7 poblaciones hemos tenido que tomar como medida el aislamiento social o perimetral, más medidas correspondientes a un equivalente a fase 2, y en 6 de ellos hemos tomado medidas excepcionales similares a la fase 2 en esos pueblos. Están en vigor todavía el aislamiento social concedido ayer por ELJAS y finaliza hoy el aislamiento de Llera, que no va a requerir prórroga y que, por lo tanto, esta medianoche saldrá de la situación de aislamiento social. Y los pueblos que en este momento están activos con medidas similares a la fase 2 son Badajoz, Cabeza del Buey, Malpartida de Cáceres y La Haba, que finaliza en la medianoche de hoy y que, por lo tanto, La Haba decaería en esa medida. Residencias. Tenemos 13 brotes en residencias, de las 324 residencias que tenemos, con un total de residentes afectados de 169, de los aproximadamente 14.500 residentes que hay en nuestra comunidad autónoma. 169 residentes. Están intervenidas Trujillo el Conquistador, intervenida sanitariamente. Está intervenida sanitariamente la residencia de Castuera.
Está intervenida sanitariamente a partir de hoy los pisos tutelados, residencias de Cabeza del Buey, y está intervenida sanitariamente también a partir del día de hoy los pisos residencias de Berlanga. Como quiera que la residencia del Prado ha empezado a dar positivos, como quiera que la residencia El Prado de Mérida ha empezado a dar positivos, empieza a haber una coordinación estrecha entre el Servicio Extremeño de Salud y el SEPAZ para que se produzcan los aislamientos de los 19 residentes que han dado positivo en la residencia El Prado. Les decía que les quería hablar de la situación de la pandemia y creo que sobradamente lo hemos hecho. La segunda cuestión que les quiero plantear es la transparencia. Desde hace ya más de una semana venimos publicando en nuestra página web las poblaciones afectadas. Comenzaremos a hacerlo a partir de la semana que viene con criterios de geolocalización y más interactivos, de tal suerte que a la población en general y a los alcaldes en particular les permita conocer de mejor forma la situación. Y progresivamente, esto se publicará en Salud Extremadura, y progresivamente iremos incrementando en información epidemiológica entendible para la población en nuestros sistemas de información. Les decía que me preocupaba la atención primaria por la sobrecarga que tenían. Creo que, creyendo en la negociación colectiva, tenía que agotar la mesa sectorial del otro día antes de proceder a anunciarles las medidas que les anuncio. Vamos a mejorar la accesibilidad en los centros de salud y para ello vamos a actuar en la central de llamadas telefónicas para pedir citas. Vamos a actuar en dos sentidos. Uno, incrementando el personal que atiende las llamadas en un 20%. Esto significará que habrá más llamadas rescatadas. Y, en segundo lugar, vamos a abrir las agendas de los sanitarios, en lugar de tenerlas a 5 días, como las tenemos ahora, a 10 días. De tal suerte que una persona pueda conseguir cita y no tenga que estar constantemente llamando cuando no le den cita. Reforzamos el área administrativa de los equipos de atención primaria. Estamos en proceso de contratación de 65 trabajadores y trabajadoras de las categorías de auxiliares administrativos y celadores, que nos van a permitir dos cosas. Una, que las líneas telefónicas de los centros de salud se atiendan y se pierdan menos llamadas. Y, en segundo lugar, nos permitan ganar presencialidad en las consultas, porque serán capaces de mantener de mejor manera los circuitos COVID y no COVID dentro del centro de salud. Eso es lo que vamos a hacer de refuerzo en el área administrativa, pero también vamos a tomar medidas de cara a poder mejorar el área asistencial, el área de atención a los pacientes. Nuestro objetivo es que, si ahora mismo se está produciendo una asistencia telemática de un 70% y presencial del 30%, es en los centros de salud intentar cambiar invertir esa proporción. Ese es nuestro objetivo, que lo iremos consiguiendo de forma paulatina. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues eso lo vamos a hacer, primero,
dejando a los médicos y a los enfermeros, liberándoles de tareas que son burocráticas. Esa es la primera de las cuestiones. La segunda de las cuestiones es que termina el periodo de vacaciones y eso nos va a permitir que podamos disponer de bolsas que estaban agotadas y que, por lo tanto, podamos seguir incrementando los recursos donde sean necesarios. En tercer lugar, los vamos a liberar de las llamadas de control, de los contactos estrechos. Y eso es un trabajo muy importante. Imagínense controlar entre todos los equipos de atención primaria a través de llamadas telefónicas a decenas de miles a una decena de mil de pacientes, a 10.000 pacientes en toda la comunidad autónoma, y eso lo vamos a hacer con dos estrategias. Primera estrategia, la contratación de un equipo centralizado COVID que se dedique a eso y que además le haga de soporte a los equipos de atención primaria. Contrataremos a 115 personas, fundamentalmente enfermeras y técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, para que puedan realizar este trabajo. Y, en segundo lugar, he solicitado al Ministerio de Sanidad y, por tanto, obtendremos respuesta por parte del Ministerio de Sanidad y Defensa de la participación del Ejército Español en el número de 100 efectivos, eso es lo que he solicitado, en el número de 100 efectivos que estarán coordinados con el Servicio Extremeño de Salud, también para realizar ese seguimiento. En concreto, con la reunión que tuve de coordinación con la Unidad Militar de Emergencia, viene a reforzar lo que ya estuvo trabajando el gerente del Servicio Extremeño de Salud con la Brigada Extremadura 11 y, por lo tanto, en principio, nosotros no los necesitamos de momento como rastreadores, pero sí los necesitamos como aquel personal que va a permitir controlar la sintomatología en estas personas y, además, aumentar la adherencia a que se queden en casa, en aislamiento. Que esto también es una queja frecuente que vienen haciendo. Les decía, se incorpora a nuestro arsenal diagnóstico unos test que yo creo que pueden resultar bastante oportunos aplicarlos. Por lo tanto, ya les anuncio que hemos procedido a la compra de los test una vez que hemos conocido la validación por parte del Instituto de Salud Carlos III. Saben ustedes que en los últimos días en prensa ha habido una especie de carrera entre las comunidades autónomas a ver si compraban test de saliva, test antigénico, test de otro tipo. Ya nos ha dicho el Instituto de Salud Carlos III que aquellos que invirtieron en los test de saliva lo hicieron mal, puesto que los test de saliva en este momento no parece que tengan una sensibilidad, una especificidad y un valor predictivo positivo suficiente para hacer el diagnóstico. Por lo tanto, nosotros descartamos la opción de ir a los test de saliva. ¿A qué vamos? A los test antigénicos. ¿En qué consiste? Eso no detectan las defensas que tiene la persona contra el virus, sino que detectan la presencia del virus, que es el antígeno, que es lo que genera las defensas. Se hacen con el sudado, igual que se hace en las PCR, pero el resultado es en 15 minutos. Y se van a utilizar de la misma forma que las PCRs. Tienen muchísimo más valor en los pacientes que tienen síntomas, en menos de 5 días, pero con los algoritmos diagnósticos que nos ha planteado el Instituto de Salud Carlos III, serán de muchísima aplicación en los centros de atención primaria y en las urgencias, con lo cual podremos llegar a detectar de manera muchísimo más adecuada la infección. Les decía que les hablaría también de todo lo que respecta con la aplicación Radar COVID, a la que pido, por favor, que la gente se sume,
Mientras seamos más, mejor funcionará la aplicación Radar COVID. Pero decirles que en esta primera semana que llevamos hay 44 códigos que se han asignado ya de positividad, 44 códigos de positividad, y hemos sido capaces de detectar 12 personas PCR positivas a raíz de que cuando recibieron el mensaje que reciben cuando han estado en contacto los 15 días previos con una persona que es positiva, pues y hayan contactado con el 112, haciéndole la PCR nos han dado positivo, ¿no? Por lo tanto, tenemos a 12 personas positivas en nuestra comunidad autónoma. Y lamento haber sido tan extenso, pero creía necesario que la sociedad tuviese esta información y ahora me someto a las preguntas que sobre este o cualquier otro tema tengan al respecto. Hola, Juan. Pues venga. Ahora, ¿no? Venga. Alrededor de 50.000 en esta primera semana. Pero iremos a una adquisición muchísimo más importante. Alrededor de... sale a 4,5 euros el test. ¿Perdón? ¿Es compra con el Ministerio o por cuenta propia? No. Cada comunidad autónoma compra su test. Vale. Luego ha dicho que se aumente un 20%... Aunque en esto tengo que decir que esta comunidad autónoma ha solicitado que se haga una compra centralizada. Vale. Luego ha dicho que se aumente un 20% el personal de la central de llamadas para cuando se pide cita. ¿Cuántas personas son en concreto, ese 20%? No lo sé, porque eso lo tenemos externalizado con Citex y nosotros lo que decimos es que nos tiene que dar un rendimiento de un 20% más. Ese dato no se lo puedo dar. La última. Ha comentado que se va a crear también una central de llamadas para hacer el seguimiento, ¿no? Sí. Eso solamente se va a hacer a través de eso, ¿no? Ya los centros de salud no van a hacer ese seguimiento. Vamos a intentar, vamos a ver. Si yo soy un médico de equipo de atención primaria y creo que debo seguir llamando a los contactos que pertenecen a mi cupo porque tengo una adherencia muy alta y porque mi presión asistencial me permite ver pacientes afectos de otras enfermedades, lo puedo seguir haciendo. Aquí no se va a obligar a nadie. Ahora, existe la posibilidad frente a lo que estamos viendo, que es verdad, que hay algunos médicos de atención primaria que están atendiendo entre 80 y 90 llamadas de teléfono, pues que esa parte, que es una parte que es solamente que es de control sintomático, es decir, usted ha tenido síntomas o no ha tenido síntomas, generalmente no suelen tener síntomas, suelen ser PCR negativos, pero que están aislados por ser contacto estrecho durante los 10 días, y además que el hecho de llamarlos incrementa la adherencia a que estén en su domicilio, que también hemos tenido quejas de gente que dice, porque en los pueblos se conocen, y dicen que uno que conocían que era contacto, que había salido, que dejaba de salir, pues si el médico de atención primaria quiere, puede delegar esa función en el equipo centralizado del COVID o en el personal del Ejército. Pero, evidentemente, esto estará en función de lo que decida el clínico. En función de lo que decida el clínico. Nosotros lo que le ponemos al clínico son las herramientas para que, si lo quiere hacer, lo pueda hacer. Que esa posibilidad no existía hasta ahora. ¿Sí? Yo oigo. ¿Me oye, no? Sí. Bien.
hay una noticia de 2 tipos de mascarillas que no serían válidas. ¿A Extremadura ha hecho alguna compra centralizada de este tipo o tiene que hacer alguna llamada de atención? No. Eso es una alerta de consumo. Nosotros no hemos hecho ninguna compra centralizada de este tipo de mascarilla, no. Eso es una alerta de consumo de mascarillas. El Instituto de Consumo de Extremadura, junto con otros institutos de consumo de otras comunidades autónomas, están haciendo una inspección de las mascarillas que se venden en farmacia y en otro tipo de comercio, que son tanto las mascarillas quirúrgicas como las mascarillas higiénicas, y hay dos marcas en concreto, ahora mismo no me acuerdo de cuáles son los nombres, porque además fallaría cuando se lo dijese, porque no lo recuerdo, sinceramente, en el que se ha visto que no estaban bien etiquetadas y que, por lo tanto, no ofrecían todas las garantías de seguridad a aquella persona que las pudiese adquirir. Y, por lo tanto, se ha emitido la alerta. Pero nosotros no hemos hecho ninguna compra centralizada de esas. Asunto. Esta mañana en Badajoz el concejal Grajera dice que le va a pedir a la Junta que autorice la flexibilización de los aforos en las terrazas, solo en exterior, no en interior ni en comercios. ¿Está en disposición la Junta de admitir esa petición? Vamos a ver. Badajoz Ciudad tiene una incidencia acumulada a los 14 días que nos llevó a que el fin de semana pasado adoptásemos una serie de medidas excepcionales en aforos que no solo tienen que ver con la terraza, sino que tienen que ver con otro tipo de aforos. Lo que vamos viendo en el plazo de estos 7 días es que la ciudad de Badajoz se va comportando muy bien. A veces es preferible intentar, en la medida de lo posible, adoptar una medida que quirúrgicamente es muy incisiva, pero que nos va a controlar bien la incidencia, a intentar relajar determinadas medidas que nos haga que la ciudad de Badajoz siga teniendo un goteo de casos positivos que nos esté dando una incidencia alta. De momento, a mí no se ha dirigido. Pero si se dirige y se dirige en esos términos, como siempre, me volveré a sentar con el alcalde, porque no hemos perdido el contacto en ningún momento. Volveremos a analizar la incidencia y tomaremos la decisión más adecuada. Mientras tanto, le agradezco al alcalde de Badajoz la unidad de acción con respecto a las medidas restrictivas, que es verdad que son un problema para los ayuntamientos, pero que cuando las hacemos es porque no nos queda más remedio. Porque nosotros siempre ponemos en una balanza el desarrollo económico y la protección de la salud. Y en Badajoz en este momento tocaba esta situación. Y digo yo que 14 días no son tantos días. Digo yo. Pero, en cualquier caso, el proceso del coronavirus nos ha enseñado que es dinámico y, por lo tanto, nosotros le responderemos epidemiológicamente a la petición que hagan en este sentido. No obstante, decirles también que por parte del SES y por parte de la Dirección General de Protección Civil, que es la competente en materia de policías locales, se ha hecho un esfuerzo de interpretación muchísimo más flexible que lo que venía en el acuerdo.
Por lo tanto, en este momento yo no lo veo, pero eso no quiere decir que porque yo no lo vea, ahora no lo vaya a estudiar cuando me lo soliciten. Como siempre, estaré a disposición del consistorio. Sí, buenos días. No sé si lo ha dicho. La prueba con antígenos, ¿cuándo comenzaría? Porque se ha autorizado la compra, pero ¿cuándo empezaría a hacerse? La compra se está haciendo por las gerencias de área, con lo cual yo espero que, no sé si la semana que viene podríamos empezar con la realización de los test antigénicos. Y después hay unas denuncias en redes sociales de enfermeros que terminan contrato, que se les había contratado para reforzar, terminan el 30 de septiembre. Por lo visto, ¿los despedirían? ¿Irían a una bolsa? O no? ¿Qué se va a hacer con esta gente? ¿Se le va a prorrogar como se ha hecho en otros sitios? ¿Irían de nuevo a bolsa? Vamos a ver. Esto es el Servicio Extremeño de Salud es un organismo público y, por lo tanto, se rige en la contratación laboral por la normativa de contratación pública más aquellos acuerdos que se hayan adoptado en mesa sectorial de sanidad. En concreto, con las bolsas estamos aplicando los acuerdos del año 2013, que son los que están vigentes. De la interpretación de todas estas normas, ¿qué es lo que nos dicen? Que nosotros habíamos contratado a X enfermeros con motivo de COVID y sus contratos tenían una fecha de caducidad, que eran los 6 meses. Luego, no hay posibilidad de prórroga de ese contrato, porque esos contratos se producen cuando en este país está el estado de alarma y se permite contratar con motivo del COVID. Nosotros queremos mantener a esos efectivos trabajando. Es decir, si contratamos X enfermeras, vamos a seguir queriendo X enfermeras. Pero, lamentablemente, en este país nos hemos dotado de una legislación laboral, lamentablemente y afortunadamente, en la que cuando finaliza el objeto del contrato y se comienza un contrato nuevo, lo lógico es que se vaya a las bolsas de trabajo a pedir los enfermeros que estén los primeros en bolsa. Solo tendría justificación si el trabajo es tan sumamente específico y tiene que estar lo suficientemente formado como para realizar ese trabajo. Pero mire usted, me está hablando de cuidados de enfermería generalista, generalmente en urgencias y en planta de hospitalización. Y le pregunto yo a la sociedad, una enfermera que tenga familia, que se haya quedado en paro, que esté en la bolsa de trabajo, que haya hecho méritos para estar la primera en la bolsa de trabajo, no tiene las mismas oportunidades que ese ciudadano que ha estado 6 meses trabajando, que tiene más puntos y que tiene una experiencia acumulada. Y por otro lado, esas personas que se quejan, ¿saben cómo van a quedar en la bolsa de trabajo? Porque a lo mejor es que les llamamos a ellos, porque sean los primeros de la bolsa. Pero es que esa es la legislación nacional y laboral en los contratos públicos, porque si no, no estaríamos premiando la libre concurrencia a las plazas y a los contratos que tenemos. Estaríamos cometiendo una ilegalidad que sería razonable que cualquier organización sindical nos denunciase por haber hecho una prórroga de esos contratos cuando el motivo de contrato ha finalizado. Luego, primer mensaje a la sociedad.
Seguimos necesitando enfermeras. Segundo mensaje a la sociedad. Van a seguir teniendo enfermeras. Tercer mensaje a la sociedad. Tenemos que contratar acorde a la legislación laboral. Porque si no, cometería una injusticia tremenda. Dos cuestiones. La primera, se ha reunido con el alcalde de Almendralejo. Sí. Quería saber si han tratado algo sobre la situación de la Sí, localidad sí. donde hay numerosos brotes y no sé si se van a tomar medidas especiales. Almendralejo ahora mismo tiene una incidencia acumulada en los 14 días de 300 y algo, en la media entre las dos zonas de salud que tiene, San Roque y San José. Pero tiene muy buen comportamiento en los últimos 7 días. Entonces yo creo que con un esfuerzo suplementario que perfectamente pueden poner en marcha entre el alcalde de Almendralejo y la delegación del Gobierno, con la que también me he puesto en contacto, para mayor control policial en la localidad de Almendralejo, para prevenir el ocio no controlado, creo que seríamos capaces de dar muy buenos resultados en Almendralejo. Y ese ha sido el objeto de la reunión con el alcalde. Y la otra cuestión en torno a la polémica de estos días de la falta de médicos, no falta de médicos. No sé si Extremadura tiene ya lista su oferta de plazas MIR para el año que viene, para 2021. ¿Para la siguiente convocatoria? No se ha celebrado la Comisión de Recursos Humanos todavía. Me parece que la van a convocar para la semana que viene. En cualquier caso, ofertaríamos todas las plazas, ya se lo digo. Todas las plazas acreditadas las ofertaríamos, en las mismas condiciones que hemos hecho este año. Este año, si no me falla la memoria, hemos ofertado 252 o 253 plazas. Con el último incremento que hicimos teníamos 249 y luego agregamos algunas más y el año que viene ofertaremos las mismas más alguna unidad docente que se haya acreditado en este periodo, que desconozco ahora mismo si hay alguna más acreditada. En cualquier caso, en medicina familiar y comunitaria ofertaremos todas las plazas que tengamos acreditadas. Sí, consejero, no le quiero dejar al siguiente el problema que me encontró yo. Si me puede confirmar, no sé si lo sabrá, me dicen que ha habido un fallecido, según un bando del alcalde en Berlanga, en la residencia de mayores. No lo sé. En el día de hoy. No me lo puede confirmar, ¿verdad? Y otra... Es que hasta las 2 que tengamos el Consejo ya, de Dirección... lo sé. Sí. Otra cuestión, sobre todo de datos, que tanto nos gustan a nosotros, para sumar. En el proceso de contratación de celadores y auxiliares administrativos ha dicho que habrá 57 y luego ha dicho que habrá un equipo centralizado COVID y se contratará a 115 enfermeros y técnicos auxiliares. No. ¿Lo sumamos o no me he enterado? ¿Cómo va esa suma? No. He dicho 65 entre auxiliares administrativos y celadores. Sí. Que esos irán a reforzar las áreas administrativas de los equipos de atención primaria. Sí. Y luego habrá un equipo centralizado, sí, que eso estarán en otra parte, no estarán en los equipos de atención primaria, quiero decir, como su propio nombre indica, centralizados en algún sitio, de 115 trabajadores entre enfermeras y técnicos de cuidados auxiliares de enfermería. No sé si me he explicado. ¿Alguna pregunta más? Pedro. Buenas. Dos cuestiones. Una primera, en relación al despliegue de los militares a partir de la semana que viene, ¿con qué criterios se va a realizar por municipios? Si va a ser a petición de los ayuntamientos, si va a ser directamente el SES quien tome esa decisión. Y luego un caso puntual, el de Valencia de las Torres, si no me equivoco es el brote más numeroso. El dato de ayer era de 150 activos. Mi pregunta es si son 150 activos en Valencia de las Torres o procedentes del brote de Valencia de las Torres, porque esta mañana hemos hablado con el alcalde y nos dice que la situación está bastante normalizada y que apenas había 1 o 2 vecinos ya activos, incluso aislados en casa sin muchos síntomas. Gracias.
El brote de Valencia de las Torres, cerrado como teníamos cerrado Llera, son 150 activos y 442 contactos. Y es Valencia de las Torres. Con respecto al Ejército, no he dicho que sea la semana que viene. Digo que será a partir de la semana que viene. Desconozco si es la semana que viene o la siguiente. No se distribuyen por municipio. Es como el equipo centralizado, porque esta gente lo que va a hacer es llamar por teléfono. Entonces da igual que estén en los equipos de atención primaria, bueno, no da igual, es que estarán más coordinados si están todos juntos. O sea, es probable que no estén ni en el SES, pero que sigan los protocolos que hayamos pactado con ellos a través del SES y de Salud Pública. Pero no se van a repartir por municipios. Tampoco sé si me van a conceder los 100. Yo he pedido 100, pero me pueden conceder 64. No lo sé. Una cuestión. En el caso de Badajoz, por matizar, ¿es una petición del Ayuntamiento al SES lo de flexibilizar sobre todo el tema de terrazas? Que yo no he recibido nada. No, yo no he recibido nada. Lo ha dicho una compañera suya, que el concejal Grajera quería pedir una flexibilización en las terrazas. Es que él lo da por hecho. He dicho en rueda de prensa, da por hecho que la Junta de Extremadura va a permitir que desaparezca esa restricción en las terrazas. Entonces, otra cosa distinta a lo que se está refiriendo el concejal Grajera. Y estoy interpretando unas palabras que no debería hacer. Pero si lo que ha dicho es eso, es a lo que yo me acabo de referir. Es decir, nosotros hemos sacado un acuerdo de Consejo de Gobierno, pero la policía local necesita una interpretación para controlar los aforos en las terrazas, una interpretación en materia de veladores. Se lo explico. El Ayuntamiento de Badajoz le tiene dado a un bar una licencia para que tenga en la superficie de terraza 10 veladores. Hace un tiempo, el acuerdo de Consejo de Gobierno dijo: el aforo de las terrazas será del 50% sobre la licencia inicial. Luego, en esa terraza quedan 5 veladores. Los ayuntamientos con buen criterio dicen: para que no pierdan dinero los hosteleros, lo que hacemos es ampliar la superficie de la terraza. Y en ese 50% me caben 10 mesas. Si yo en el acuerdo de Consejo de Gobierno he vuelto a hacer referencia, aunque sea velada, a la licencia inicial, si no interpreto ese acuerdo, estoy llevando el aforo de las terrazas a un cuarto. ¿Qué es lo que acordamos entre el Ayuntamiento y la Junta de Extremadura? En hacer una interpretación flexible del acuerdo de Consejo de Gobierno. Y eso es lo que se ha hecho por parte de delegación del Gobierno, por parte de Protección Civil y por parte de nuestras asesorías jurídicas. De tal suerte que el 50% del aforo se cuente sobre la superficie total ampliada de la terraza. ¿Qué digo yo que será esto? Porque estoy hablando de unas declaraciones que ha hecho alguien que es que no sé en qué contexto ha sido. No he metido ninguna carta al Ayuntamiento de Badajoz en tal sentido. No. Si yo estoy en permanente contacto con el alcalde Fragoso. Entonces, que llega una carta en otro sentido, que me sorprendería, ¿eh? Me llamaría el alcalde para decirme: oye, consejero, tenemos que ver este tema. Y entonces nos pondríamos a verlo. Yo lo que le ofrezco a los ayuntamientos es unidad de acción. Que yo no me levanto por las mañanas y digo: voy a ver a quién voy a fastidiar esta mañana. Estoy intentando proteger la salud de la población. Y sé que el 80% de nuestros brotes se dan por reuniones familiares,
y que yo sepa, la policía no se puede meter en las casas, y por ocio no controlado. Y lo que estoy intentando controlar son esas cosas. Que es verdad que la mayoría de las veces cargamos sobre los hosteleros. Que también piensen los hosteleros que yo me devano todos los días en el Consejo Interterritorial porque no se siga reduciendo el horario de cierre de los locales de ocio nocturno. Porque disminuir el horario de los locales de ocio nocturno es que el ocio sea más descontrolado durante más horas, porque la gente a casa no se va. No se va. Lo que nos dice es que se buscan la vida para estar por ahí. Y esto es lo que tenemos que evitar y responsabilizarnos entre todos de que, por favor, tenemos el virus viviendo con nosotros. Hay gente que está falleciendo por el virus. Hay gente que le quedan secuelas del virus. Que el virus no es un catarrillo. Entonces, vamos a ponernos las pilas para ver si somos capaces de vivir en la máxima normalidad, hasta que haya una vacuna. Perdón por el sermón. Pues muchas gracias. Gracias.